Tomar café o bebidas con cafeína es algo que puede tener muchas aristas en lo que a salud cardiovascular se refiere. Quizás uno de los cuestionamientos más frecuentes en el consultorio es de aquellos pacientes que llegan y me dicen: bueno, doctor, con mi condición cardiovascular, ya sea porque tengo arritmias o porque tengo hipertensión, ¿podré tomar café? La respuesta a esta no es nada más un sí o un no. Como veremos en el transcurso de esta charla, este es un tema muy amplio, muy extenso. Vamos a tocar muchos puntos médicos que hablan justamente de los mecanismos bioquímicos, moleculares, de por qué lo que hace el café es quitarnos el sueño. El café no es que nos dé más energía, sino el café nos quita el sueño. Esto es algo de lo que vamos a tomar en la plática, pero también vamos a hablar de muchos de los procesos que tienen que ver con la elaboración del café. Por ello es que esta plática la he dividido en 4 segmentos. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasek, soy médico cardiólogo, soy egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Les hago esta referencia porque Ignacio Chávez fue uno de los grandes pensadores de nuestro país. Fue el maestro de mis maestros, y entre un breviario de frases atribuidas a él, una que destacaba era: el otro lado de nuestro yo como médico se llama cultura. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en esta plática es justamente transmitir a ustedes muchos de los aspectos médicos, pero también vamos a ver muchos aspectos culturales, cosas que a lo mejor van más para un barista que para un médico, pero que son importantes justamente para conocer con detalle esta bebida. Les pido de una vez, si este video les gusta, por favor denme un like. Los comentarios, con todo gusto déjenmelos aquí en la parte de abajo. Trataré de contestarlos, y si el video les gusta, los invito a suscribirse. Pues de esta manera, y sin más preámbulo, iniciemos con la charla. Empecemos entonces con una breve semblanza referente a los orígenes del café. Si bien es cierto que desde el año 900 a.C. se tiene el antecedente de la ingesta de este, fue hasta el siglo XV después de Cristo en que en la ciudad de Kefa, esto es al sudeste de Etiopía, se descubrió propiamente el café. ¿Y cómo fue esto? Había un pastor llamado Caldi. Este pastor veía que sus cabras, al tomar las semillas de cierta planta en particular, de repente tenían un comportamiento distinto al habitual, estaban aparentemente mucho más activas. Estas semillas o bayas, lo que hizo este pastor fue recolectarlas y los llevó a lo que era la autoridad en ese entonces, que era el monasterio de donde vivía, de donde dependía. Al llevarlo con los monjes le dijeron: no, ¿sabes qué? Este producto seguramente es algo del mal y vamos a acabar con él mismo. Y lo que decidieron fue quemarlo. Cuando echaron estas bayas o estas semillas al fuego, de repente se dieron cuenta que desprendían un olor muy agradable, un olor muy particular. Entonces decidieron tomar estas bayas, lavarlas con agua, y así fue como se tiene documentado que se hicieron las primeras preparaciones de café. Y fue a partir de entonces que esto se empezó a considerar y a tomar como una bebida por parte del hombre. Como muchos de los fenómenos en la historia, el descubrimiento de la cafeína fue algo incidental. En el año de 1820, este químico Dobereiner lo que estaba haciendo era estudiando la belladona, es decir, estaba estudiando ciertas semillas que hoy día sabemos que son los precursores tanto de la atropina como de la morfina, es decir, de todo este grupo de los opioides. Ya se había visto que estas semillas, por ejemplo, incrementaban la frecuencia cardíaca, dilataban las pupilas y tenían ciertos cambios en la actividad. Este químico, al momento de estudiar estas bayas rojas parecidas a la belladona, pues lo que encontró fue efectos parecidos, y de ahí vino el descubrimiento propiamente de la cafeína. Y fíjense bien, aquí un punto importante. Hoy día sabemos que los opioides y la morfina sobre todo, pues finalmente es adictiva de cierta forma, y la cafeína también lo puede ser. De hecho, algo que vamos a ver un poco más adelante es que la cafeína también va generando pues un fenómeno de tolerancia y de dependencia. Sin embargo, es mucho más fácil de dejar o de destetar comparado con lo que pudiera ser la morfina, pero de todo eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿cómo es el mecanismo de acción de la cafeína? ¿Cómo es que esta nos quita el sueño? Vamos a tomar, para poder ejemplificar esto, lo que es el ATP.
El ATP son las siglas de un compuesto que se llama adenosintrifosfato. Esto realmente es la energía que tienen nuestras células, y en algún video previo inclusive lo habíamos comparado como la gasolina que tiene cada una de nuestras células justamente para poder llevar sus funciones. Este adenosintrifosfato está compuesto por varios elementos. Por un lado vamos a ponerlo acá en la pantalla del lado izquierda, lo que son el trifosfato o estos 3 fosfatos. Si estos los quitamos, vamos a ver del lado derecho que esta molécula queda formada por otros 2 compuestos. Uno que es la adenina, vamos a platicar un poquito más adelante de ello, y la ribosa, que es un azúcar. Pero la parte más importante de esto es que combinados estos 2 elementos, adenina y ribosa, forman aquello que se llama adenosina. Cuando nosotros ya hicimos mucha actividad, ya prácticamente o corrimos o estuvimos activos durante el día, lo que va a suceder es que esta energía se va fragmentando. Por un lado tenemos los fosfatos, que los vamos a echar de lado, pero por otro lado tenemos esta adenosina. Y esta adenosina lo que va a hacer va a ir directamente a ciertos núcleos que están en nuestro cerebro y van a dar lugar o van a inducir propiamente lo que es el sueño. ¿Qué es lo que hace la cafeína en nuestro cuerpo? Pues vean, es muy sencillo. La cafeína se parece mucho a esta adenosina. Entonces, al momento que nosotros ingerimos cafeína, este compuesto va a ir y va a ocupar el lugar que debería de ocupar la adenosina para provocar sueño. Al estar bloqueado este receptor y no estarse estimulando por la adenosina, pues prácticamente no se va a provocar el sueño. Entonces aquí hay un error conceptual, pero que es bien importante tenerlo en mente. Porque cuando nosotros hablamos de que si la cafeína nos da más actividad, no. Lo que hace la cafeína es quitarnos el sueño, evitarnos el sueño. ¿Pero por qué este concepto es importante? Porque si nosotros estamos haciendo mucha actividad y estamos tomando cafeína para mantenernos despiertos, realmente nuestro organismo va a estar cada vez más cansado. Entonces no es un energético, no es algo que nos esté dando más fuerza, sino lo que está haciendo la cafeína es bloquearnos aquellos mecanismos que nos dan sueño y por ende estamos más activos, intelectualmente podemos estar más atentos, pero ojo, al tener también sobreestimulados estos sistemas, la cafeína también nos puede dar algunos efectos adversos como temblor, irritabilidad, distintas situaciones de las cuales vamos a platicar también un poquito más adelante. Les comentaba hace algunos momentos de los efectos adversos que también puede tener la cafeína. Dosis altas de cafeína, por ejemplo, pueden causar en las personas euforia, pueden causar ansiedad, pueden causar trastornos del sueño. Cuando nosotros sobredosificamos de cafeína a una persona, pues puede venir incremento de presión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca. Yo les podría decir que por norma general, cuando estoy viendo un paciente que tiene arritmias o que tiene trastornos del ritmo, pues prácticamente el café es algo que le prohibimos o es algo que le sugerimos no tomar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que médicamente estamos controlando con fármacos, pues por un lado lo tratamos de controlar, pero por otro lado lo podemos exacerbar. Esto es como querer enfriar algo y al mismo tiempo echarle agua fría y agua caliente. Entonces, acá es muy importante, si la persona tiene cierta susceptibilidad al desarrollo de arritmias, aquí vamos a tener 2 opciones. Una puede ser omitir la ingesta de café, o bien la otra puede ser el tomar un café descafeinado. Un poco más adelante vamos a platicar cómo es que se elabora el café descafeinado y van a entender por qué pues el grado o el contenido de cafeína que justamente se tiene con este tipo de granos disminuye de manera significativa, más del 95% inclusive. Estandarizar o generar normas referente a los contenidos de cafeína en las distintas bebidas pues es algo verdaderamente difícil. Sin embargo, necesitamos indicadores que nos puedan dar una idea. Aquí, por ejemplo, les presento esta tabla que se elaboró en Estados Unidos en la Central de Alimento, donde se analizan las bebidas que cotidianamente se sirven en ese país. ¿Y por qué hago énfasis? Porque, por ejemplo, lo que es una taza de café expreso en algunos países, que esta debería tener un contenido de alrededor de 30 mililitros, pues bueno, en otros países dicen que una taza de café expreso debería tener 20 y en algunos otros dicen que debería de tener 60, y me refiero a un expreso simple, no a un expreso doble. Pero bueno, tomando los criterios norteamericanos,
Una taza de café americano que maneja alrededor de unos 300-350 mililitros de líquido en total, se calcula que el contenido de cafeína anda alrededor de los 150 mililitros. En una taza de café expreso, que esta debiera de tener un contenido de 1 onza, es decir, de alrededor de unos 30 mililitros, el contenido de cafeína es alrededor de unos 62 miligramos. Si ven ustedes, por ejemplo, con esta información que les muestro, tomar una taza de expreso doble, en cuanto a concentración de cafeína, contiene menos cafeína que una taza de café americano. Sin embargo, acá el punto que viene es el volumen. Ahora, estas cantidades cambian y cambian de manera muy importante y les voy a decir por qué. Vamos a ver un poco más adelante el proceso de elaboración del café. Entonces, en un café americano nosotros podemos tener el grano en el café y lo podemos dejar reposando mucho tiempo. Mientras más tiempo esté reposando el grano de café en el agua caliente, la liberación o el contenido de cafeína será mucho mayor. Mientras tanto, en el café expreso, por ejemplo, es cierto, tenemos el grano que se ha segmentado en forma muy minuciosa, es decir, el grano se ha vuelto pedacitos muy pequeñitos y todos estos pueden tener una superficie de intercambio. Sin embargo, tenemos un paso muy rápido del agua por entonces lo que llega a jalar de cafeína, pues de repente habría que ver verdaderamente qué tanto es o qué tanto no. Sin embargo, lo que les había platicado en la diapositiva previa. Como norma, no se deben de rebasar los 400 miligramos de cafeína al día y es muy importante que, por ejemplo, en niños no se dé cafeína. Lo que hace la cafeína en los niños es tener una vida media mucho más prolongada. El efecto que nosotros esperaríamos en un adulto, a lo mejor de algunas cuantas horas, pues en el niño pudiera llegar a durar hasta mediodía. Un ejemplo parecido sucede también en las embarazadas. De hecho, en la diapositiva previa les comentaba que en embarazadas el contenido máximo de cafeína que se debería de tomar son de 200 miligramos, porque esta cafeína puede estar circulando mucho más tiempo y desde luego pues puede alterar todo el equilibrio, todo el metabolismo de esta persona. Un punto importante que interviene con la cafeína es con qué lo estamos mezclando. Por ejemplo, si uno toma cafeína a la par de que está tomando medicamentos para dormir, pues desde luego está haciendo ahí un choque y el paciente va a tener efectos adversos. Eso es una combinación que no debemos de realizar. Por otro lado, la cafeína, por ejemplo, si se combina con algunos analgésicos o antiinflamatorios, lo que vemos es que la acción de estos se ve potencializada. Es decir, podemos hacer que el analgésico o el antiinflamatorio de repente sea más fuerte. Esto, por ejemplo, lo vemos en muchas preparaciones comerciales que están encaminadas a manejar dolores del tipo de la migraña, por ejemplo. Ahora, ¿es adictiva la cafeína? Pues sí, la verdad es que este es un producto que es adictivo en el sentido de que vamos desarrollando cierta tolerancia a este y cada vez vamos requiriendo también de una mayor dosificación. Es decir, si una persona, por ejemplo, para estar despierta, inicialmente empieza a tomar una taza de café diario, pues lo que vamos a ver es que conforme pase el tiempo, una taza no le va a servir y eventualmente va a necesitar 2 o va a necesitar 3. Es decir, no va siendo justamente el efecto deseado las mismas cantidades de cafeína. Y por otro lado, esto eventualmente puede llegar a crear una dependencia. Cuando nosotros hablamos de una adicción, justamente los dos factores que estamos conjuntando es la tolerancia y la dependencia. La dependencia va a significar que, por ejemplo, esta persona para poder estar despierta, pues bueno, lo que va a necesitar es tomar una taza de café. Con esto terminamos entonces la primera de estas 4 partes del video. Viene de verdad información muy interesante. En esta primera parte, como ustedes vieron, hablamos básicamente de conceptos médicos. En los videos a continuación, como les mencionaba en la introducción, vamos a hablar de muchos conceptos que tienen que ver con el procesamiento y con la elaboración del café. Si este video te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y déjame acá abajo tus comentarios. Trataré de responderlos a la brevedad posible. Muchas gracias, hasta el próximo video y estamos en contacto.